Ya no es nada común ver en la actualidad a los ateos querer burlarse y menospreciar a Dios y su palabra, en donde ya no ven ni saben diferenciar del cristianismo bíblico, sino que hoy están siendo tan intensos que basta que cualquiera que mencione algo sobre Dios o el Señor Jesucristo, tienen el papel preparado para buscar ridiculizar y minimizar la fe. Y uno de los casos que está sonando con fuerza en las últimas horas ha sucedido con un famoso periodista de una cadena de televisión internacional que pretendió ridiculizar a Dios, y esta vez, en medio de una conferencia de prensa en medio de decenas de periodistas internacionales y dirigiéndose al mismo director técnico de la selección de fútbol española, luego de que la selección de fútbol de España haya resultado ser el campeón de la Eurocopa. Están saliendo una serie de informes sobre cada jugador. Pero lo que hoy está sonando fuertemente en estas horas es la respuesta contundente que dijo el técnico Luis de la Fuente a este periodista. Y esto, porque en medio de una conferencia de prensa que duró casi más de media hora, este director técnico mencionó a Dios en varias ocasiones. Como he valorado nosotros, gracias a Dios, los otros títulos que tenemos, y sé que los jugadores estarían de conseguirlo, Dios lo quiera. Felices, tenemos una idea ya del equipo, es algo que puedo decir, no que suceda nada esta noche, que Dios no lo quiera. Esto al parecer le incomodó a este periodista, así que decidió querer hacer una pregunta al técnico, pero que nada tuvo que ver con el fútbol ni el deporte, sino que hizo una pregunta malintencionada para pretender opacar a Dios. Y lo que dijo fue lo siguiente. Los que somos ateos respetamos, pero no acabamos de entender la relación con los que tienen fe con Dios. ¿Dónde queda Dios y la fe cuando a Dios se requiere absolutamente de todo para ganar? Pero lo que el periodista jamás pensó, al parecer, fue la respuesta de este técnico. Él empezó diciendo: Te entiendo perfectamente, porque es que a mí me sucede igual con los ateos. Exactamente igual. Esto causó risas entre los periodistas, ya que no lo intimidó ni amilanó al técnico al hacer esa pregunta sobre Dios. Y eso no es todo, sino que también añadió lo siguiente. La fe es algo personal, es transferible, pero es personal, y lo que me hace, como soy libre y desde mi inteligencia, y me invitan a creer en Dios y tener que aportarme mucha seguridad y mucha fortaleza. Que nada tiene que ver con la superstición, soy cero supersticioso. Yo rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla el día que gano. Ahora, el técnico de la Fuente ha compartido en numerosas ocasiones su fe en Dios. Pero sabemos también que él está siguiendo la religión católica, y es en ese fundamento que tiene su fe, pero también ha sido bastante abierto en compartir y ver la fe con los demás. Por supuesto que lo digo además, yo soy un hombre de fe, creyente, con mucha fe. A mí me viene bien, me da mucha fortaleza a la hora de tomar decisiones, saber que tomo decisiones también con el apoyo de Dios. Cuando me preguntan de superstición, digo, no, yo tengo fe. Por lo que se le ha visto abierto a que se le hable de Dios. Por lo que es vital de cada uno de nosotros orar por estas personas que tienen el corazón abierto a aprender sobre Dios, aprender sobre su verdad. Que sea Dios quien mande a sus hijos para ser de testimonio y hablarles a aquellos que quieren saber la verdad de Dios. Muchos hemos salido de la religión y hemos llegado a conocer la verdad de Dios para dejar la religión y abrazar la verdad bíblica del cristianismo. Y así como otro jugador español llamado Rodrigo, también mantiene esa fe abierta a aprender. Hoy hay muchos que están en esa circunstancia, esperando a quien les predique, andando como ovejas sin pastor. Y sea Dios quien lleve su mensaje a todas las almas que hoy aún no lo conocen. Ahora, así como este periodista, abundan en la actualidad. Y las instituciones mundanas se han comprometido con todas sus fuerzas a fomentar todo esto y quieren acabar con toda la fe en Dios de la tierra. Lo hemos pasado desde las escuelas y universidades y muchos hemos atravesado y experimentado todo ello. La mayoría de las personas niegan la existencia de Dios de alguna forma. Muchos de los filósofos que son ateos buscan acabar con Dios. Incluso muchos que son denominados como ateos pragmáticos, aunque no rechazan el concepto de Dios, viven como si no existiera. Tito 1 describe a tales personas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto ha sido la norma desde Adán y Eva. Inmediatamente después de pecar se escondieron de Dios, trataron de actuar como si Él no existiera, y la humanidad ha seguido este patrón a lo largo de toda su historia. Los escépticos dicen, por ejemplo, que los cristianos inventaron a Dios. La religión ha ideado explicaciones sobrenaturales acerca de lo que los hombres no entienden, y ciertamente no hay una realidad sobrenatural. Dios es una creación humana, dicen todos estos escépticos. Por ejemplo, Sigmund Freud dijo que el hombre inventó a Dios. Pero esto es opuesto a lo que dice la Biblia, en donde Génesis 1 dice que Dios creó al hombre. Pero Freud dice en su libro, El futuro de una ilusión,
que debido a que el hombre necesita desesperadamente sentirse seguro, ya que tiene supuestamente miedos profundamente arraigados, y debido a que vive en un mundo amenazador en el que tiene muy poco control sobre todas las circunstancias que lo rodean, ha inventado a Dios para satisfacer sus supuestas necesidades psicológicas. Por eso el hombre siente la necesidad de un medio invisible de apoyo, dice este creador de la psicología. Dios no existe, salvo en la imaginación del hombre, afirma con total firmeza Freud. Increíblemente, muchos ponen su invento de Freud dentro de la iglesia y lo han denominado como psicología cristiana, una frase totalmente opuesta entre sí, pero sus ideas han sido engendradas en una mente corrupta. Es completamente insostenible, pero tristemente hay un gran número de personas que la creen. Y peor aún, muchos lo están metiendo en la iglesia. Y esto demuestra una visión simplista e ignorante sobre las religiones del mundo. Cuando el hombre inventa un Dios, muy rara vez es un Dios salvador y libertador, porque los dioses inventados por el hombre no le están ofreciendo ninguna clase de apoyo, sino que son dioses opresores que deben ser aplacados continuamente. En la India, por ejemplo, cuando una mujer lanza a su hijo al río Ganges, con la esperanza de apaciguar a su Dios, no ve a ese Dios como a alguien que le va a librar de sus problemas. Su Dios es un temible ogro que debe ser aplacado. Si vemos toda la historia, vemos cómo actuó este dios Baal, o cómo actuó este supuesto dios Moloch, con ese mismo ritual tan innombrable. Si vemos a los romanos en cómo ofrecieron rituales extremos de inmoralidad a sus supuestos dioses, es otra muestra de estas falsas deidades que no ofrecieron ninguna clase de apoyo. Por eso todos los dioses falsos son inventos del hombre. Ciertamente los dioses falsos son un invento del hombre, pero no son como el Dios verdadero, y de ninguna manera niegan la realidad del Dios verdadero. La realidad es que el hombre no hizo a Dios. De hecho, si fuera por el hombre, el Dios de la Biblia no existiría, porque el hombre común no tolera al Dios de la Biblia. La mente no regenerada es hostil hacia Dios, es enemiga de Dios. Como dice Romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por consiguiente, todo pecador hace todo lo posible por eliminar al Dios verdadero. Por eso inventan dioses falsos. Por eso inventan postulados ideológicos para afirmar que Dios está muerto. Conciben filosofías y estilos de vida que afirman que la idea misma de un Dios es ridícula. Pero Romanos 1 destroza todo esto y nos dice que los hombres saben en su corazón que Dios existe, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero como dice el versículo 28, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso Freud estaba equivocado, Nietzsche estaba equivocado, la religión está equivocada. El hombre no ha inventado a Dios. La realidad es que el hombre restringe el conocimiento de Dios con injusticia, en un intento vano de silenciar la verdad que él ya conoce. El hombre desearía que Dios dejara de existir. Si el hombre podría, trataría de eliminar a Dios a toda costa. Ellos ignoran las muchas pruebas convincentes que Dios nos ha dado de sí mismo, a través de su creación y dentro de nuestros poderes de razonamiento. Y esto porque el hombre ama su pecado, por eso rechaza a Dios. Y la verdad es que aquellos que rechazan a Cristo no conocen a Dios. Eso se aplica tanto al que es religioso externamente como al que es un empedernido ateo. Por eso el ateísmo es demoníaco. Todas las religiones falsas son de origen demoníaco. Levíticos 17, Deuteronomio 32, Salmo 106. Pablo escribió, por ejemplo, esto a los corintios. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hablan lo mismo que Jesús dijo a los más religiosos de su tiempo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso es vital como cristianos seguir firmes compartiendo esta verdad, para que según la voluntad de Dios, muchas almas sean liberadas del maligno y alcancen la gracia, la misericordia y la salvación del Dios único y verdadero.